Buenas tardes, señoritas y señores estudiantes. Buenas tardes, compañeras y compañeros del Centro de Química. Por favor, me señalan si es que se visualiza bien y si me escuchan bien, por favor. Buenas tardes, profe. Sí se le escucha y sí se ve bien. Muy amable, muchas gracias. Bien, en un minuto comenzamos, ¿no? Por favor. Bien. Continuamos revisando en el capítulo número 12 estos factores que inciden en la solubilidad de las sustancias que forman parte de las disoluciones. Hemos visto la temperatura. Hoy vamos a revisar el factor presión, cómo afecta, cómo influencia principalmente en la solubilidad de los gases para que puedan disolverse de mejor manera en una solución, por ejemplo, acuosa. Vamos a ver cómo es que tiene influencia la presión. Bien, dice el efecto de la presión en la solubilidad de los gases. Para todos los propósitos prácticos, es decir, ya en el trabajo en la industria, en el laboratorio, en el aprendizaje, cuando estamos efectuando el componente experimental, la presión externa, observe, no tiene influencia sobre la solubilidad de líquidos y sólidos. Podemos estar a nivel del mar, podemos estar en la altura de Quito, podemos estar a mayor altura. La presión externa no tiene influencia sobre la solubilidad tanto de líquidos como de sólidos, pero afecta enormemente la solubilidad de los gases, de estos fluidos, de este estado de la materia, que es el estado gaseoso. Allí la presión sí tiene influencia. Y la relación cuantitativa entre la solubilidad de los gases y la presión está dada por la ley de Henry. Esta establece que la solubilidad de un gas en un líquido es proporcional a la presión del gas sobre la disolución. Observe, hay una directa proporcionalidad. Repetimos, la solubilidad de un gas en un líquido es proporcional a la presión del gas sobre la disolución. Entonces, aquí está la relación, observe. C, la concentración molar de un gas, y P, la presión que se ejerce por parte del gas para ingresar en un medio acuoso, por ejemplo, ¿no? Y ya transformado en una ecuación, hay necesidad de buscar una constante. Entonces, C es igual a K por P. Entonces, C, la concentración molar en moles sobre litro del gas sólido. Ya.
P es la presión en atmósferas de este gas sobre la disolución. Y para un gas determinado, K es una constante que solo depende de la temperatura, observe. La temperatura también tiene, de hecho, en combinación con la presión, influencia en la solubilidad de los gases. Las unidades de la constante K son mol sobre litro por atmósfera. Como puede observar, señala cuando la presión del gas es de una atmósfera, C es numéricamente igual a K. Si la concentración es igual a la constante. Si hay varios gases presentes, P es la presión parcial. Entonces, aquí se aplica también cuando es una mezcla de gases, las que están tratando de ingresar para formar una disolución. De cada gas hay una presión parcial y la suma de las presiones parciales es igual a la presión total que se ejerce de esta mezcla de gases sobre la disolución. Es decir, aplicamos la ley de Dalton de las presiones parciales. Como usted puede ver, es un tema muy importante, integral también, integrador de muchos conceptos vistos anteriormente. La ley de Henry se entiende cualitativamente en términos de la teoría cinética molecular. ¿Sí? La cantidad de un gas que se disolverá en un disolvente depende de la frecuencia, observe, de colisión de las moléculas del gas contra la superficie del líquido y que queden atrapadas en esta fase condensada que es el líquido, ¿no? ¿Cierto? Entonces, la teoría cinética molecular de los gases tiene una incidencia, ¿no? Entonces, a mayor energía cinética habrá mayor choque, colisión de moléculas del gas o de la mezcla de gases con la superficie del líquido, y si es que esta aumenta, es probable que queden atrapadas más moléculas de los gases en la fase líquida. Suponga, dice, que tenemos un gas en equilibrio dinámico con una disolución, figura 12.6a. Hay un equilibrio dinámico, es decir, hay moléculas que están dentro de la disolución y otras que están fuera, pero establece un equilibrio dinámico, activo, ¿ya? En cada instante, dice, el número de moléculas en esta figura A del gas que entran a la disolución es igual al número de moléculas disueltas que pasan a la fase gaseosa. Vea usted que tenemos un tapón encima de este recipiente en donde estamos viendo o analizando este equilibrio dinámico. ¿Ya? Si la presión parcial del gas es mayor, observe, se aumenta la presión de este gas, como ocurre en la representación 12.6b. Si la presión del gas es mayor, se disolverán más moléculas en el líquido porque hay, ¿cierto?, más moléculas que chocan con la superficie de este. ¿Sí? Entonces, fíjese el número de moléculas al interior y, de hecho, en la parte externa, entonces habrá un mayor número de moléculas que chocan con este líquido, por tanto, habrá una mayor disolución. Este proceso continúa hasta que la concentración de la disolución es de nuevo tal que el número de moléculas que salen de la disolución por segundo es igual al número de las que entran en ella, ¿no? Debido al aumento de la concentración de moléculas tanto en la fase gaseosa como en la disolución, este número es mayor en B que en A, donde la presión parcial es menor. Menor presión parcial, mayor presión parcial, ¿no? Menor número de moléculas entran en este equilibrio por segundo, el mismo número que ingresa son las que salen. Acá es mayor el número porque la presión también es mayor. Muy bien. Una demostración práctica de la ley de Henry es la efervescencia, que se produce, señala, cuando se abre una botella de bebida gaseosa. Aquí vemos en esta fotografía a la izquierda la efervescencia. Antes de sellar la botella con la bebida,
se somete a presión, en este caso, ¿no es cierto?, para fabricar o para envasar, para sellar la bebida gaseosa, se somete a presión el gas que estamos introduciendo mediante una mezcla de aire y CO2 saturada con vapor de agua. Observen, no es simplemente el CO2 que se introduce en una bebida gaseosa, sino también aire y también vapor de agua. Entonces coadyuvan esta mezcla de gases, aire, CO2, H2O, para introducir el CO2. Entonces ejerce presión de esta mezcla y se introduce en la bebida gaseosa, puede ser una cola, ¿no es cierto?, o cualquier otra bebida gaseosa, por ejemplo, un agua mineral, en donde el CO2 artificialmente se hace ingresar. Debido a la alta presión parcial, observe, del dióxido de carbono en la mezcla gaseosa mencionada antes, la cantidad de este gas que se disuelve en la bebida es mucho mayor que la que se disolvería en condiciones atmosféricas normales. ¿Ya? Por favor, señorita Flores, revise su... Gracias. Entonces, la alta presión parcial del CO2 en la mezcla mencionada hace que haya mayor disolución en la bebida que cuando se encuentra en condiciones normales, comunes y corrientes. Entonces, cuando se destapa la botella, escapan los gases hasta que la presión de la botella iguala a la presión atmosférica. Entonces, esta efervescencia continuará. Por eso que nosotros cuando abrimos una bebida gaseosa o una botella con agua mineral con gas, debemos ir abriendo de a poco, porque si abrimos de golpe, es probable que se derrame una buena cantidad de la bebida, ¿no? Eso nos pasa comúnmente. Entonces, hasta que se iguale la presión interna con la presión atmosférica, la cantidad que permanece en la bebida de CO2 es determinada por la presión parcial atmosférica normal del CO2, que es de 0.303 atmósferas. Entonces, para que exista una mayor cantidad, hay que ejercer presión de esa mezcla de gases que decíamos, aire, agua en forma de vapor y CO2. El exceso de CO2 disuelto sale de la disolución causando esta efervescencia. En el ejemplo 12.6 se aplica la ley de Henry al nitrógeno gaseoso. Veamos qué nos presenta el ejemplo 12.6. Dice, la solubilidad del nitrógeno gaseoso en agua a 25 grados centígrados y una presión de una atmósfera es de 6.8 por 10 a la menos 4 moles por cada litro. Observe. Es la cantidad que puede disolverse en cuanto al número de moles del nitrógeno por cada litro a 25 grados y a la temperatura de una atmósfera. Puede ser la condición normal a nivel del mar. Observe. Entonces nos preguntan cuál es la concentración en molaridad del nitrógeno disuelto en agua bajo condiciones atmosféricas. La presión parcial del nitrógeno gaseoso en la atmósfera es de 0,78 atmósferas. Ahí tenemos los datos. ¿Qué nos sugiere en cuanto a estrategia? Dice, la solubilidad dada permite calcular la constante de Henry, K, la cual se puede utilizar para determinar la concentración de la disolución. Ya yendo a la solución, dice, el primer paso consiste en calcular el valor de K en la ecuación 12.3. C, ¿no es cierto?, es igual a la constante por P por la presión. Tenemos la concentración 6.8 por 10 a la menos 4 moles por cada litro, va a ser igual a la constante y la presión atmosférica de una atmósfera. La constante va a ser igual a 6.8 por 10 a la menos 4 moles sobre litro por atmósfera. K tiene este valor, por lo tanto, dice, la solubilidad del nitrógeno gaseoso en agua es C igual a la constante por la presión.
aquí tenemos sus valores. La concentración va a ser 5.3 por 10 a la menos 4 molar. Fíjense, entonces es importante seguir, si ustedes ven pertinente esta estrategia, parece lógica, es un camino que tiene sentido, y llegamos a obtener el resultado. Dice, la disminución de la solubilidad es el resultado del descenso de la presión, observe, de una atmósfera a 0,78 atmósferas. ¿Ya? No es la misma, ¿no es cierto?, concentración de moles por litro, de 6,8 por 10 a la menos 4 moles sobre litro, que es la que hemos determinado, porque disminuye la presión desde una atmósfera a 0,78, que es la presión parcial del nitrógeno gaseoso en la atmósfera. Estamos claros, ¿no? Si identificamos muy bien y diferenciamos el por qué, o determinamos el por qué ocurre. Verificación, dice, la proporción de las concentraciones 5.3 por 10 a la menos 4 molar y 6.8 por 10 a la menos 4 molar es 0,78. Esto debe ser igual a la proporción de las presiones entre 0,78 atmósferas y una atmósfera, que ocurre en términos generales, la presión atmosférica a nivel del mar a 25 centígrados. Entonces el resultado es 0,78. Entonces tiene lógica, ¿no? Usted efectúa este ejercicio de práctica que dice calcule la concentración molar del oxígeno en agua a 25 grados centígrados para una presión parcial, es la del oxígeno, de 0,22 atmósferas. La constante de la ley de Henry para el oxígeno es 1.3 por 10 a la menos 3 moles sobre litro por atmósfera. Entonces ligeramente nos cambia los datos, nos dan otros datos y nos preguntan sobre otros, un tanto diferentes al ejemplo desarrollado. Usted efectúa como un ejercicio de práctica. También señala acá que la mayor parte de gases obedecen la ley de Henry, pero hay algunas excepciones importantes. Por ejemplo, si el gas disuelto reacciona con el agua, su solubilidad será mayor. Observe. Repetimos, por ejemplo, si el gas disuelto reacciona, no solo se disuelve, sino que tiene una afinidad para reaccionar. Si reacciona con el agua, su solubilidad de hecho será mayor, ¿no? Una parte reacciona y otra parte se disuelve, podemos decir así. Por ejemplo, dice, la solubilidad del amoníaco es mucho mayor que la esperada, debido a que hay esta reacción. Observe, el amoníaco en contacto con el agua forma la especie denominada hidróxido de amonio, una reacción reversible, donde busca un equilibrio. Entonces se va formando hidróxido de amonio y también se va formando a la vez amoníaco y agua. En todo caso, este proceso se da y eso hace que aumente la solubilidad del amoníaco en agua, porque hay de por medio una reacción que se produce. Lo mismo ocurre con el dióxido de carbono. Al estar en contacto con el agua forma el ácido carbónico, que también es una reacción reversible. Entonces se forma ácido carbónico y a su vez se va descomponiendo en CO2 y agua. Y eso hace también que el dióxido de carbono tenga una mayor solubilidad que la esperada. Hay que tomar en cuenta estas excepciones. Aquí tiene una lectura sobre el agua asesino, es en relación al CO2 en agua. Es interesante que lo lea, les sugerimos que lo lea, ¿no? Ya. Otro ejemplo interesante, señala acá, es la disolución del oxígeno o de oxígeno molecular en la sangre, del O2. Normalmente el oxígeno gaseoso es solo un poco soluble en agua, 0,22 atmósferas de presión parcial, observe. Nos dice, vea el ejercicio del ejemplo 12.6 que acabamos de ver. Sin embargo, su solubilidad en la sangre aumenta en gran proporción debido al alto contenido de moléculas de hemoglobina, Hb, en la sangre, ¿no? Constituye la hemoglobina el medio de transporte, más concretamente el heme, que tiene hierro. El hierro acompleja al oxígeno y lo lleva, ¿sí? Es como el conductor del oxígeno en la sangre para convertirse en sangre arterial,
de un color rojo brillante por la presencia justamente del oxígeno. Entonces la sangre llega a cada célula, entrega su encargo de oxígeno, se produce los procesos metabólicos y producto de la combustión se genera dióxido de carbono. Nuevamente la sangre se encarga por medio del hemo de llevar, forma la carboxihemoglobina, llega a los pulmones y nosotros exhalamos CO2, ¿no? Entonces aquí se observa una gran solubilidad en base a la existencia del hierro en la sangre. Por eso es que las personas que tienen problemas en cuanto a la cantidad de hierro en su sangre deben buscar la atención médica para mejorar su capacidad de incorporar oxígeno a los procesos metabólicos, ¿sí? Igual ocurre dependiendo también del sitio donde se encuentre, ¿no? Usted ha observado que en los sitios más altos de nuestro país, en los páramos, los habitantes tienen un color rojizo en su piel por la mayor cantidad de glóbulos rojos, mayor cantidad de hemoglobina, ante la falta de suficiente cantidad de oxígeno. En cambio, a nivel de la costa, ¿no?, hay suficiente cantidad de oxígeno, entonces la cantidad de hemoglobina es la, podemos decir, normal. Mejor se tiene una tez un poco pálida, lo que no ocurre a nivel de los páramos, decimos, en donde hay necesidad de producir más glóbulos rojos que contienen hemoglobina para captar el poco oxígeno o la menor concentración de oxígeno en la atmósfera, en el aire, ¿no? Observe, eso es una evidencia muy clara, muy concreta, ¿no? Cada molécula de hemoglobina puede unirse, observe, a 4 moléculas de oxígeno, que finalmente son liberadas en los tejidos para su utilización en el metabolismo. Entonces tenemos la hemoglobina, 4 moléculas de oxígeno para formar la oxihemoglobina, y esta a su vez se entrega en las células en una reacción reversible también, por eso es instantáneo el abastecimiento en los tejidos de sangre oxigenada, la oxihemoglobina, y luego la devolución como carboxihemoglobina. Este es el proceso que explica la gran solubilidad del oxígeno molecular en la sangre. En la sección Química en Acción anterior se explica un desastre natural mediante la ley de Henry. Léalo, ¿no? Léalo, es la sugerencia. Usted efectúa esta revisión de conceptos. ¿Cuál de los siguientes gases tiene la mayor constante de la ley de Henry? En agua a 25 centígrados, ahí están esos gases. Usted determine, ¿no es cierto?, el metano, el neón, el cloruro de hidrógeno y el hidrógeno. Ya, teníamos previsto hablar también de las propiedades coligativas de las disoluciones, pero vamos a dejarlo para la otra unidad y mejor vamos a ir a complementar el tema de la concentración de las disoluciones en el capítulo 4. Vamos a salirnos momentáneamente de acá. A ver. Bueno, ya habíamos revisado también el resumen, ¿no?, que preparamos con otras unidades de concentración. Así era, Anita. Ya vimos, ¿no?, las otras unidades de concentración. ¿Estás por allí, Anita? No. A ver, vamos a ver. Ya habíamos visto estas unidades de concentración. Ya. En este resumen sobre las reacciones de disolución acuosa, tenemos al final las unidades de concentración complementarias, ¿no? Sí habíamos visto con ustedes. A ver, veamos. Ya. Es martes.
Ya. Sí habíamos visto este anexo, ¿no? ¿Me indican si hemos visto este anexo? Jóvenes, ¿sí están por allí? Hola. ¿Sí habíamos visto este anexo? Si está hablando del Word, no, es el que nos está indicando. No hemos visto este anexo de concentración de las disoluciones de algo adicional a lo que ya hemos visto, ¿no? No. Ya, veamos, ¿no? Muy rápidamente. Vamos a ampliar. Ya. Sobre la concentración de las disoluciones mismo, estamos aquí un poco ampliando lo referente a las unidades físicas de concentración y también sumando a la normalidad. La normalidad es otra unidad de concentración llamada química, ¿ya? Entonces, las unidades físicas de concentración, el porcentaje en masa que hemos ya revisado, el porcentaje masa-volumen, el porcentaje volumen-volumen, y también esta unidad de concentración en gramos por litro, ¿ya? El porcentaje en masa ya hemos visto, aquí se cita también el ejercicio que está en el texto, y nos presentan algunos ejercicios que también constan allí para resolver. Estos ejercicios debe usted colocarlos en su tarea individual, donde habla de resolver ejercicios, usted los pone allí, ¿de acuerdo? Entonces, aquí habla de una muestra de naftaleno, creo que está en el texto, que se disuelve en 80.1 gramos de benceno. Les calcula el porcentaje en masa, no hay problema. Luego, en B dice calcule la cantidad de agua en gramos que se debe agregar observe, a 5 gramos de urea para preparar una disolución al 16.2% en masa. Entonces debe usted ver y determinar, mejor dicho, la cantidad de agua que hay que añadir a 5 gramos de urea para preparar una disolución al 16.2% en masa. De igual manera, a 26.2 gramos de cloruro de mercurio 2 para preparar una disolución al 1.5% en masa. Incorpora aquello. Luego viene el análisis de las unidades que hemos visto, molaridad, molaridad. Está el ejemplo también del texto, ¿no? Se habla de la interacción soluto-disolvente, que es importante en cuanto a diferenciar, ¿no es cierto?, de que el volumen permanezca igual en cuanto a la molaridad. Recuerde que la molaridad sí depende de la temperatura, la molaridad no. Entonces nos colocan, dice un ejercicio, resuelto, discalcule la molaridad de una disolución de ácido sulfúrico que contiene 24.9 gramos de este ácido en 198 gramos de agua. Determinamos el número de moles, tenemos la cantidad de agua, traducimos a kilogramos y tenemos 1.26 molal, ¿ya? Entonces les pedimos que aquí sumen estos ejercicios, va a la actividad de tarea individual. ¿Cuál es la molalidad de una disolución que contiene 7.78 gramos de urea en 203 gramos de agua? Entonces tenemos la masa de agua, tenemos la cantidad de urea, o urea, como usted quiera llamar, y podemos calcular. El segundo, calcule la molalidad de cada una de las siguientes disoluciones acuosas. Nos plantean 3 disoluciones, determine la molalidad. Primero, una disolución de cloruro de sodio, 2.5 molar. Y aquí tenemos el dato de la densidad que posibilita la interconversión, ¿no es cierto? En B, disolución de bromuro de potasio que tiene 48.2% en masa. Es factible trasladarle a molaridad, es la inquietud, ¿no es cierto? Disolución de azúcar, la sacarosa, C12H22O11, este disacárido, 1,22 molar. La densidad de esta disolución es 1,12 gramos por cada mililitro. Convertir a molalidad. Otra, el ácido sulfúrico concentrado, es 98% en masa. Calcule la molaridad y la molalidad de la disolución ácida. Nos da la disolución de la disolución, la densidad de la disolución,
1,83 gramos por cada mililitro. Estos también incorporan. Y luego viene la otra unidad que no consta en el texto, que estamos señalando, la normalidad. La normalidad del número de equivalentes gramos de soluto en referencia a litros de la disolución. Entonces aquí debemos determinar el número de equivalentes, no el número de moles, sino el número de equivalentes gramos de soluto. Entonces, entendiendo muy bien lo que implica el equivalente gramo, ¿no? O sea, hay que revisar nuevamente, regrese para ratificar lo que usted aprendió, que constituye el equivalente gramo de soluto. Y aquí tiene un ejercicio, dice, determine la normalidad de una disolución de ácido nítrico que se preparará empleando 29.5 mililitros de ácido nítrico de porcentaje en masa o pureza del 78% y de una densidad de unos 69 gramos por cada mililitro, llevando a un volumen final con agua destilada de 0.25 litros de disolución. Entonces usted efectúa ese ejercicio relacionado con la normalidad. Y finalmente hay un conjunto de ejercicios para rematar, para reafirmar el conocimiento sobre esta temática. Dice el primero, determinar el número de gramos de soluto necesarios para preparar las siguientes disoluciones. Queremos preparar 1000 mililitros de solución de sulfato de sodio 0,1 molar. ¿Cuál es el número de gramos que necesitamos de este soluto? Queremos tener 500 gramos de una disolución de hidróxido de sodio 1 molar. Es decir, la masa de la disolución es esta. ¿Podemos determinar el número de gramos de soluto que requerimos? C. 250 mililitros de una disolución de sacarosa 0.025 molar. ¿Cuántos gramos requerimos de este soluto? Y el cuarto dice 1.5 litros de una disolución de ácido acético 1.7 normal. ¿Sí? Debemos saber cuánto necesitamos de ácido acético en gramos. ¿Es factible? 2 dice, ¿cuál de las siguientes soluciones preparadas es la más concentrada? Observe. De las que usted tiene a continuación, ¿cuál es la más concentrada? En todo caso, todas se tratan de disoluciones que contienen el mismo soluto, ¿no? Sulfato de potasio. Observe. ¿Ya? La primera, 10 gramos de sulfato de potasio en 100 gramos de agua. La segunda, 0,5 moles de sulfato de potasio en 1 litro de agua. La tercera, una solución 0,6 molal de sulfato de potasio. Y la cuarta, 1.8 por 10 a la 24 moléculas de sulfato de potasio en 500 gramos de agua. ¿Cuál de estas 4 disoluciones de sulfato de potasio es la más concentrada? Miren, un bonito ejercicio para pensar un rato. Tercero, una solución de ácido acético se ha preparado de tal modo que corresponde a una concentración de 12 gramos por litro. Cada litro tiene de este soluto 12 gramos. Expresar dicha concentración en molaridad y en normalidad. ¿Qué les parece? La concentración puede convertirse en densidad, ¿ya? Estoy dando una pauta. El ácido acético, CH3COOH, ¿ya? Exprese la concentración de 12 gramos por cada litro en unidades de molaridad, molaridad y normalidad. Cuarto, ¿qué volumen en mililitros de una solución o de una disolución acuosa de sulfuro de hidrógeno 0.25 molar debe prepararse de modo que contenga 1.5 por 10 a la menos 2 moles de sulfuro de hidrógeno disueltos? Ahí está. Entonces, ¿cuánto volumen debe preparar para que esta disolución contenga 1.5 por 10 a la menos 2 moles de este soluto? Y quinto, se mezcla 200 mililitros de disolución de ácido sulfúrico 0,2 normal con 300 mililitros de una disolución de ácido sulfúrico 0.08 molar.
unidades diferentes, observa. Se añaden luego 500 mililitros de agua destilada. Y se pregunta sobre este proceso un tanto especial. ¿Cuántos equivalentes gramo de ácido sulfúrico había en los primeros 200 mililitros? ¿Cuántos moles y cuántos equivalentes gramos de ácido sulfúrico había en los otros 300 mililitros de la disolución? Y tercero, ¿cuál es la normalidad y molaridad de la mezcla resultante? Fíjese, otro ejercicio para distraerse un poco, pensar y dar una respuesta. De paso, se entrenan muy bien para la prueba que haremos parcial sobre disoluciones y concentración de disoluciones el 3 de agosto en este mismo horario. Muy bien. Este es el complemento, ¿no? Ahora regresemos al texto. Ya. Disculpe, buenas tardes. ¿Sí? ¿Qué dice? Sí, los 5 hay que agregarlos al deber también. Sí, todo vamos a agregar al último, a la última tarea. Observe, con lo que vamos a ver este momento también hay algo más de ejercicios. Veamos Profe, en cuanto al cronograma, pongamos atención. Sí, estoy en el aula, pongamos atención para absolver cualquier inquietud, ¿no? Entonces, en el aprendizaje autónomo, hemos visto en esta segunda unidad, ya, es organizar gráficos sobre la estructura y propiedades del agua, la última, los ejercicios sobre disoluciones acuosas que fueron entregadas hasta el sábado anterior. Ya, para esta semana, en las tareas que tenemos, observe, ya, en concentración de las disoluciones, acabamos de ver el efecto de la presión en la formación de disoluciones. Vimos antes el efecto de la temperatura. Usted efectúa en su grupo un organizador gráfico sobre el efecto de la temperatura y la presión en la formación de disoluciones. Esto está para el día sábado, ¿ya? Este trabajo grupal de un organizador gráfico sobre la influencia de estos dos factores. ¿Ya? Ya. Y en cuanto a la tarea individual, observe, tenemos un grupo de ejercicios que hemos visto hoy, que hemos planteado también que tienen que incorporar, ¿ya? Eso es mejor, que son adicionales, complementémoslo. Ya, para el lunes próximo, 26, usted debe efectuar esta tarea individual sobre la concentración de las disoluciones. Ya, para darles más tiempo, usted toma 5 ejercicios del glosario final y los coloca aquí para este lunes 26. Y ya vaya preparando. Todo lo extra que no están en estos 5 ejercicios lo hemos seguido describiendo y esto lo va a plantear para el último trabajo sobre concentración, que está en el tema 4, observe, no hay tarea grupal, solo hay esta, observe el tema 4, concentración de las disoluciones, ¿sí? Ejercicios de concentración, ahí van todos. No tomen en cuenta lo que dice aquí, 5 ejercicios, son más. Todos estos adicionales que hemos visto, coloca acá. Para el último trabajo individual, no hay trabajo grupal para este tema 4, y coloca para el viernes 30 de julio, en forma tal de que usted ha llegado hasta el viernes 30 de julio haciendo una buena cantidad de ejercicios. Entonces, todos estos últimos que vemos hasta el final de esta clase, que hemos ido analizando, ¿sí?, los incorpora en esta tarea final para el 30 de julio. Los que hemos visto en este glosario extra o en este anexo que hemos visto, en los ejercicios que hemos ido señalando en cuanto a la presión, hoy observé la presión, su incidencia en la disolución de gases de una disolución o en un líquido, los incorpora acá.
Entonces, no son ya 5 ejercicios, sino te vaya contabilizando lo que hemos ido mencionando, ¿de acuerdo? Ya, regresemos para ver los últimos ejercicios. ¿Sí? Entonces, para la tarea de este 26 de julio serían solo los 5 ejercicios que Los nos pide 5, del ustedes glosario. escogen 5 ejercicios del glosario, pero ya vaya resolviendo los otros extras que hemos ido mencionando, si no se va a acumular. De forma tal que lo presente el 30, ¿sí? El 30 de julio, estos adicionales. ¿De acuerdo? Profe, Ya. entonces los del 30 no hay que agregar 5 del libro. No, no. Los que hemos mencionado y vamos señalando de que incorpora su tarea individual. Esos los pones. Los que mencionó ayer de práctica y de revisión de conceptos, ¿verdad? Así es. Y los de hoy. Sí, sí. Correcto. Lo que vimos ayer, lo que Ok, vimos profe, hoy. gracias. Ya, correcto. Ahora veamos los últimos ejercicios para concluir la clase de hoy, que están en el texto también, en el capítulo 4. En el capítulo 4 también se menciona un subtema de concentración de disoluciones, insistiendo en la molaridad. ¿Ya? Ya vamos a ver de qué se trata. Tenemos esto ya en la página 175. Observen, en el capítulo 4 tenemos un 4.5 que se refiere a las reacciones de disolución acuosa, ¿sí? Pero es importante en este contexto de concentración terminar viendo aquello, lo que está aquí puesto, ¿no? Nos va a dar muchas luces de lo que viene también como tarea, como trabajo, como revisión de estos temas, ¿no? Bien, vamos a aumentar el tamaño de la compartición. Listo. Entonces, en el capítulo 4 del texto, en la página 175, aquí aparece como 145, es 175, ¿sí? En el aula mismo, ¿sí? Hay la concentración de las disoluciones. Pero aquí hace referencia a la estequiometría, observe. Es decir, cuando se producen reacciones en disoluciones acuosas, de hecho nosotros debemos expresarlo mediante una ecuación química. La ecuación química, recuerde que es una expresión cual y cuantitativa de la ley de la conservación de la materia, de Lavoisier. Entonces, la estequiometría consiste en igualar, ¿no es cierto?, en equilibrar reactivos y productos para que la ecuación química merezca esa identificación como tal, una ecuación química, que es igual que una ecuación matemática, ¿no? Los miembros se corresponden cual y cuantitativamente, por más que los reactivos sean diferentes a los productos, pero están los mismos elementos y en la misma cantidad. Entonces dice, para el estudio de la estequiometría en disolución, necesitamos conocer la cantidad de los reactivos presentes en una disolución y cómo controlar las cantidades de reactivos a utilizar para llevar a cabo una reacción en disolución acuosa. Ya viene el campo experimental, ¿cierto? Muy bien, entonces habla de la concentración de una disolución, que sabemos muy bien que es la cantidad de soluto presente en una cantidad dada de disolvente o en una cantidad dada de la disolución. Todo depende de la unidad de concentración, ¿no es cierto? Para este análisis se supondrá que el soluto es un líquido o un sólido, ya no estamos con gases de momento, y el disolvente es un líquido, para el tratamiento que se hace en este apartado. La concentración de una disolución se puede expresar en muchas formas, como conocemos, como se verá en el capítulo 2, que ya lo hemos visto. Aquí consideraremos una de las unidades más utilizadas en química, la molaridad, M mayúscula, o concentración molar, que es el número de moles de soluto por litro de disolución, ¿no es cierto? Número de moles de soluto por litro de disolución genera esta ecuación 4.1, y si esta ecuación 4.1 se la puede expresar algebraicamente, tendríamos M mayúscula, molaridad es N minúscula sobre V mayúscula. Tenga presente, dice que el volumen V mayúscula son litros de disolución, no litros de disolvente. Y también que la molaridad de una disolución depende ¿de qué? De la temperatura. Nos hacen ese llamado para tomar en cuenta. Donde N denota el número de moles del soluto, V mayúscula
es el volumen de la disolución en litros. Y nos pone un ejemplo, dice una disolución de glucosa C6H12O6, 1,46 molar, escrita como C6H12O6, 1,46 M mayúscula, contiene ¿qué? Por concepto, 1,46 moles de glucosa en un litro de disolución. Por concepto, ¿no es cierto? Muy bien. Por supuesto, no siempre trabajamos con volúmenes de disolución de 1 litro. Por lo tanto, una disolución de 500 mililitros de esta misma, que contenga 0,730 moles, la mitad de glucosa, también tiene una concentración de 1,46. Si tomamos una parte, una fracción de la disolución madre, tendremos la misma concentración. Si tomamos 500 mililitros, 2 mililitros, 1 mililitro, tendremos la misma concentración. Es decir, 1,46 moles de soluto en referencia a 1 litro de disolución. Pero si tomamos la mitad, ya no tenemos 1,46 moles, ¿no? Tenemos 0,730 moles de glucosa. ¿Ya? Pero por el volumen que hemos tomado, que es la mitad del original de 1 litro, ¿sí? La concentración sigue siendo la misma, como bien apreciamos en esta forma de también calcularla, ¿no? Observe que la concentración, al igual que la densidad, es una propiedad intensiva, de manera que su valor no depende de la cantidad de disolución, como hemos visto. La densidad va a ser igual a la misma, ¿no? Tomemos 1 mililitro, 200, 500, 999 mililitros de los 1000 que tenemos, de acuerdo al concepto de esta disolución de glucosa. Es importante recordar, señala, que la molaridad se refiere solo a la cantidad de soluto originalmente disuelto en agua y no toma en cuenta procesos subsecuentes, posteriores, como la disolución de una sal o la ionización de un ácido. Considere lo que sucede cuando una muestra de cloruro de potasio, observe, el cloruro de potasio es un compuesto iónico. Entonces, ¿qué acontece cuando este cloruro de potasio se disuelve en suficiente cantidad de agua para formar una disolución 1 molar? ¿Ya? Entonces tenemos el proceso, el sólido, cloruro de potasio, disuelto en agua. ¿Qué ocurre? Se disocia. Se disocia en cationes potasio, que se rodean de moléculas de agua, se hidratan, y lo mismo tendremos, cada uno de los cloruros generados se rodeará de moléculas de agua. Así estará la disolución. Ya no habrá, ¿qué? Cloruro de potasio. Habrán iones disociados e hidratados. Puesto que el cloruro de potasio es un electrolito fuerte, se disocia por completo en la disolución. Entonces, una disolución de cloruro de potasio 1 molar contiene 1 mol de iones potasio, ¿de acuerdo? Y 1 mol de iones cloruro, ¿de acuerdo? No hay unidades de cloruro de potasio presentes. La concentración de los iones puede expresarse como sigue, observe. Corchete encerrando al catión potasio igual 1 molar, corchete encerrando al anión cloruro 1 molar, en donde los corchetes indican que la concentración está expresada en molaridad, es un acuerdo, ¿de acuerdo? Es una representación simbólica de una concentración molar cuando se encuentra encerrado la especie química en corchetes. Haciendo uso de esa representación, ponemos otro ejemplo, pone el texto otro ejemplo, dice, en forma similar, en una disolución de nitrato de bario, BaNO3,2 entre corchetes, 1 molar, ¿qué ocurre? Cuando tenemos el sólido, disolvemos en agua y llegamos con la cantidad que se requiera de nitrato de bario a una concentración 1 molar de esta disolución. ¿Qué tenemos? Cationes bario, 2 más, hidratados, y por cada cation bario tenemos 2 aniones nitrato, observen una relación 1:2. Igualmente cada uno de los nitratos hidratado. ¿Qué ocurrirá? Tenemos que corchete, concentración molar, por tanto, de bario 2 más es 1 molar. Pero corchete, concentración molar de nitratos es 2 molar. ¿Por qué?
hay el doble de iones en referencia al bario. Pero de ninguna manera hay unidades también, ¿es cierto?, de nitrato de bario. Todo se ha disociado. Tome en cuenta esta particularidad. ¿Ya? La relación es 1:2 entre los iones que forman el nitrato de bario. El procedimiento para preparar una disolución de molaridad conocida es el siguiente. ¿Cómo se procede en el laboratorio? ¿No es cierto? El día de ayer ustedes ya prepararon la disolución, cómo lo hicieron. ¿Sí? Aquí también se describe cómo se debe hacer, no está por demás. El procedimiento para preparar una disolución de molaridad conocida es el siguiente. Primero, se pesa el soluto con exactitud, se lo transfiere al matraz volumétrico por medio de un embudo, ¿no es cierto? Y luego se añade agua, se disuelve antes de completar la capacidad del matraz aforado. Y una vez que se disuelve todo el sólido, se le añade más agua hasta llegar a la línea de aforo, ¿no? En donde el menisco debe coincidir con la línea de aforo. La parte inferior del menisco cóncavo debe coincidir con la línea de aforo. Ahí hemos preparado el volumen que nos señale el matraz volumétrico. ¿Muy bien? Una vez que se conoce el volumen de la disolución en el matraz y la cantidad de compuesto, el número de moles, se puede calcular la molaridad mediante la ecuación 4.1, ¿no? Observe que en este procedimiento no es necesario conocer la cantidad de agua agregada, en tanto sí se conozca el volumen final al que hemos llegado. Entonces nos presentan para complementar dos ejemplos. En el primero dice, ¿cuántos gramos de dicromato de potasio K2CR227 se requiere para preparar 250 mililitros de una disolución cuya concentración sea 2,17 molar? Ahí está planteado, ¿no? Entonces dice, primero se determina el número de moles de dicromato de potasio que hay en 250 mililitros o 0.250 litros de disolución, 2,16 molar. Al reordenar la ecuación 4.1, tenemos que moles de soluto es igual a la molaridad por los litros de disolución. Por tanto, el número de moles de soluto va a ser igual a la molaridad, que es 2,16 moles de dicromato de potasio en un litro de disolución, por el volumen que requerimos, 0.250 litros. Simplificamos litros de disolución y tenemos en número de moles del dicromato de potasio, 0,540 moles de dicromato de potasio. Ahora, trasladamos a gramos, ¿no es cierto? Porque es lo que nos preguntan, ¿cuántos gramos requerimos? Gramos de dicromato de potasio, conocemos el número de moles, 0.540 moles de dicromato, y sabemos que una mol de dicromato tiene 294.2 gramos de este soluto. Simplificamos moles de dicromato y tenemos la respuesta en gramos de dicromato de potasio, ¿sí? Aquí usted efectúa este ejercicio de práctica, suma para la tarea del 30 de julio, tarea individual. ¿Cuál es la molaridad de 85.0 mililitros de una disolución de etanol C2H5H que contiene unos 77 gramos de esta sustancia, de este soluto? Veamos el ejemplo 4.8. Un químico necesita agregar 381 gramos de glucosa a una mezcla de reacción. Es decir, hay una mezcla que está reaccionando y necesita añadir este azúcar, 381 gramos. No tiene el sólido, tiene una disolución de glucosa. Entonces dice, calcula el volumen en mililitros de una disolución de glucosa 2,53 molar que deberá utilizar para la adición y cumplir con el requerimiento. Bien, dice, en primer lugar debemos determinar el número de moles contenidos de 3.81 gramos de glucosa que hay que añadir y después utilizar la ecuación 4.2 para calcular el volumen. A partir de la masa molar de la glucosa escribimos 381 gramos de glucosa, sabiendo que la glucosa tiene una mol de 180.2 gramos y tendremos aquí el número de moles, ¿no? De glucosa, 2.114 por 10 a la menos 2 moles de glucosa. Luego calculamos el volumen en base a la ecuación,
B es igual a N sobre M, ¿ya? N, 2.114 por 10 a la menos 2 moles de glucosa sobre la concentración molar, 2,53 moles de glucosa sobre el litro de disolución. Como nos pide determinar el volumen en mililitros, ¿no es cierto? Un litro tiene 1000 mililitros. Simplificamos litros de disolución con litros de disolución. Moles de glucosa con moles de glucosa. Y la respuesta nos da en mililitros. Necesitamos de esa disolución que tenemos en el laboratorio, tomar 836 mililitros y añadir, y cumpliremos el propósito de poner 1,81 gramos de glucosa a esta mezcla en una reacción. Fíjese. Observe que hemos manejado un dígito adicional al número de las cifras significativas para el paso intermedio. ¿Ya? Observe aquello, ¿no? Usted ha manejado ya el concepto de cifras significativas. Aquí igual tenemos que utilizarlo y manejarlo así. Bien. Aquí efectúa también el ejercicio de práctica. Listo. Bien, hasta ahí vamos. Vamos a hablar de disolución de disoluciones el próximo lunes. Todavía tenemos un poco de tiempo y haremos énfasis porque es un tema muy importante que lo va a efectuar la próxima práctica. Entonces veremos disolución o dilución de disoluciones y usted inmediatamente hará la siguiente práctica. ¿Ya? Entonces este tema lo vemos el lunes próximo. Muy bien, jóvenes, que tengan una buena tarde, pasen muy bien. Profe, disculpe una preguntita.